Agentes policíacos acordonan casa de mandatario Otto Pérez Molina justo el día que manifestantes llegan a visitarle. Descubren osamente en la zona 1 que según las autoridades pertenece a la hermana del exsecretario general de AEU, Oliverio Castañeda. La trata de personas y la migración ilegal golpean las familias jutiapanecas. Guatemala se revela, una sesión fotográfica al desnudo. Embajada canadiense celebró con los atletas guatemaltecos que participarán en los Juegos Panamericanos 2015. Y el presidente de Colombia solicita al ejército intensificar sus acciones contra las FARC. Buenas noches y por permitirnos, muchas gracias por informarle este domingo 14 de junio. Junto a Ticalia Parada en la traducción al lenguaje de señas, les acompaña Emilio Gracias. Y entramos directamente con la información. Y lo hacemos con el descontento y la exigencia de renuncia hacia el presidente Otto Pérez Molina, que continúa. Hoy la petición llega hasta su casa, a donde manifestantes se hicieron presentes. Desde la mañana se observaron agentes de la Policía Nacional Civil que resguardaron los ingresos al lugar donde se encuentra ubicada la residencia del presidente Otto Pérez Molina. Para la tarde, un contingente de agentes policiales se encontraba cerca de la Casa de Ladrillo. El descontento por actos de corrupción provocó que un grupo de manifestantes llegara a dejar una carta a la puerta de la casa del presidente en la zona 15. En serio, se acabó. Hoy 14 a las 14 le estamos notificando que se le acabó la fiesta. El 14 de enero, a las 14 horas tomó posesión, pero le quedó demasiado grande el tacuche. Lástima, y se lo digo en serio, porque yo voté por usted. Por cierto, mi hijo lo admiraba a usted y a sus 6 años empuñaba su manita en señal de apoyo a su partido. Nos da pena con sus vecinos que tengan que ver cómo venimos a manifestar. Ahórrele problemas a los demás. En compañía de Silva llegó Lucía Alejos Botrán, de Fundación Denuncia Guatemala, que expresó la importancia de acompañar toda acción encaminada a evidenciar actos de corrupción. ¿Qué mejor ejemplo para dar de un gobierno tan represivo y violador de derechos de las personas, especialmente los derechos humanos, que el despliegue de seguridad que hay hoy? No recibimos varias llamadas de gente que no pudo entrar a la colonia, a nosotros no nos dejaban entrar, cuando aquí jamás le piden a uno dirección. Esta es una vía pública y aquí se puede evidenciar una vez más que es la Policía Nacional Civil la que está haciendo los bloqueos en la vía pública y la que está cometiendo los ilícitos. Al lugar también acudió la Procuraduría de los Derechos Humanos, que estuvo unos minutos para verificar los ingresos. A pocas cuadras, un portón estaba pintado y se leía fuera "Corruptos, Guatemala quiere paz", aunque no se obtuvo la información de quién era la residencia. Luego de haber entregado la carta, los manifestantes se retiraron del lugar. Por unas elecciones en paz, Verónica Orantes y Diego Marcos. Y luego de la reiterada petición pública y la negativa por parte de Otto Pérez Molina a renunciar a la presidencia, dos analistas nos dan su punto de vista al respecto. Habiendo dicho que no dimitirá, el presidente Otto Pérez despeja dudas en torno a hasta hace pocos días abandonar el poder. De sujetarse al juicio político en el Congreso, el desgaste aumentaría. Podría enfrentar el juicio político, pero corriendo el riesgo de ser humillado por parte de los cuestionamientos que los diputados hicieran, porque su poder político ahorita está muy debilitado. Renunciar también es admitir culpabilidad, ¿verdad? Es haber evitado enfrentar el juicio en público, sino someterse a un juicio privado, ¿verdad? Ya fuera de las funciones del cargo, sin los cuestionamientos por parte de los partidos políticos. El presidente mostrará su fuerza hasta el final como militar, aunque nada cambie el panorama de crisis y desconfianza hacia su administración. Los dos escenarios llevan al mismo camino
ante la solicitud del antejuicio y los indicios de responsabilidad del presidente en los hechos denunciados, tanto en aduanas como en el ICS, digamos, el proceso judicial no se detiene, va a haber un proceso judicial. Ninguna de las dos situaciones, si renuncia o no renuncia, dada la actual crisis, mejora la crisis. La crisis se va a continuar agravando a menos que se tomen medidas inmediatas como castigar a los corruptos y reformar leyes que eviten que pasen en el futuro. La tarea del Congreso de juzgar al presidente hace que piezas claves se pongan en el juego, como los 62 diputados del líder y la discusión de las reformas electorales. Además de ese debilitamiento de las instituciones, la situación que el Congreso evade preocupándose por el antejuicio o la que sucede es que se distrae de las reformas que se deben hacer para evitar que los casos de corrupción que vemos se repitan en el futuro. Haciendo un cálculo político de qué pasa con el proceso electoral para el líder, que puede ser el principal afectado con esto, si se tramita o no, o sea, si se da con lugar o no el antejuicio para que el presidente pueda ser juzgado. O investigado más bien. Para los expertos, la figura del presidente en el poder no está garantizando los servicios básicos para la población al existir una parálisis en la administración pública. Estamos ya viviendo los efectos de una ingobernabilidad y una parálisis de la administración pública estando el presidente en el cargo. Es decir, su situación parece ya insostenible. Por unas elecciones en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y como ya lo dijimos, dos son las opciones que tiene el presidente Otto Pérez Molina: permanecer en el cargo o retirarse. Para la institución de estudios comparados en ciencias penales, el presidente debe ponerse a disposición para ser investigado. Legalmente, Otto Pérez Molina puede permanecer en el cargo como presidente de la República y enfrentar el antejuicio en su contra, explicó el representante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. Legalmente, el presidente de la República, aunque le retiren el derecho de antejuicio, el presidente continúa en el cargo hasta que un juez, ya dentro de la investigación penal, le decidiera, si es que fuera el caso, le decidiera dictar prisión preventiva. Hasta ese momento se separa del cargo. Desde el 25 de abril, la población guatemalteca se ha manifestado contra los actos de corrupción y entre las peticiones constantes es exigir la renuncia del presidente, derivado a que uno de sus hombres de confianza, como Juan de Dios Rodríguez, que está implicado en contrataciones anómalas del ICS. Sotomayor explicó que éticamente considera que se debería separar del cargo, como lo hizo en su momento la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. En la parte ética, en primer lugar, creo yo que es ponerse a disponibilidad de la Comisión Pesquisidora, aunque no lo tiene que hacer de forma legal, pero sí ponerse a disponibilidad. Dos, creo que es absolutamente necesario que el presidente de la República dimita. Ya es demasiada la inestabilidad en el ámbito democrático, en el ámbito de Estado, que se tiene en este momento, y creo que en la medida que el presidente de la República no renuncie, en vez de esto ir bajando y poder asentarse en las reformas que el Congreso tiene que hacer, la concentración de las manifestaciones seguirá todavía exigiendo la renuncia del presidente. Otra de las vías legales es que presente su renuncia, en este caso asumiría el cargo el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. En este caso, Maldonado Aguirre tendría que enviarle una lista de 3 candidatos al Congreso de la República para que de estos el Congreso de la República pudiera elegir a uno de ellos para que cogobernara con el magistrado, ex magistrado Maldonado Aguirre. El presidente actualmente enfrenta un antejuicio en su contra, en el que la Comisión Pesquisidora del Congreso debe de dar una recomendación. Derivado de la inconformidad guatemalteca, Sotomayor indicó que la presencia del presidente para esclarecer su grado de participación en los señalamientos en su contra ante la Comisión Pesquisidora sería de importancia, atendiendo al clamor popular. Por unas elecciones en paz, Verónica Orantes y Diego Marcos. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos.